Volumen 1, Conociendo, parte 6 narradora, bajo el nublado cielo que estaba presente el día de hoy, el joven Midoriya Son Goku yacía caminando por las calles con una mirada pensativa. En este momento estaba reflexionando acerca de los últimos días que interactuó con su buena amiga Takagi Yuki. Él mismo sabe que ha sido un completo tonto, llegando incluso a rozar lo patético. Pero, todo era justificado, ¿verdad? Realmente quería negar que todo lo que estaba haciendo estaba mal. Él quería creer que todo debía de ser así, que él debía de tener el control. Eso era lo que él quería. No quería que nadie más saliera lastimado, no quería que ella saliera lastimada. No soportaría pasar por algo así de nuevo. Realmente estaba siendo un cobarde al encerrarse en su burbuja para negar la posibilidad de la muerte de alguno de sus conocidos o amigos. Él lo sabía. Pero aún así no quería aceptarlo. Realmente la muerte de su primer amor le afectó mucho. Caminando con la mirada hacia abajo, Goku notó algo raro, era inexplicable pero sentía que algo no estaba bien, ya sea en el ambiente, con alguna persona, o ya sea su mente la que le estaba jugando una mala broma. Sea cual sea esa razón, él estaba seguro que algo estaba fuera de lugar. Aún con ese mal presentimiento se encaminó un poco más rápido hacia su trabajo, realmente quería creer que estaba un poco nervioso y que ese presentimiento era errado. Grave error. Cuando llegó al restaurante, lo primero que notó fue la ausencia de su compañera Takagi en la recepción. Ese hecho hizo que su mal presentimiento aumentara en gran medida. Con preocupación, se adentró de lleno dentro del restaurante, notando como había una extraña vibra de pesadez. Con un poco de curiosidad, miró las diferentes expresiones de los clientes. Al momento de verlos se llevó la sorpresa de que estos estaban muertos. No puede ser, susurró para sí mismo mientras le tomaba el pulso a uno de los clientes. Además de también verificar su ki con su habilidad, sentir presencia suspiro de alivio. No están muertos. Es más como si estuvieran petrificados o congelados. Volvió a decir para sí mismo mientras examinaba las expresiones vacías que tenían los clientes. Con precaución y con la guardia en alto, Goku se encaminó un poco más adentro del restaurante, encontrándose con varias de las miradas vacías que tenían los clientes en sus compañeros de trabajo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién hizo esto? Pensó para sí mismo con preocupación mientras caminaba por el pasillo de los vestidores, encontrándose con alguno de sus compañeros poniéndose sus camisas a medias, ya que habían sido petrificados o congelados. Con una sensación de peligro, Goku rápidamente se devolvió a la sala principal mientras una gota de sudor caía por su mejilla. Cualquier ser que haya petrificado a sus compañeros sabía que estaba aquí, es más, él había caído en su trampa. Maldición. Maldición. Punto. Se maldijo mentalmente mientras apresuraba su paso hacia la salida del pasillo. Cuando salió de ahí, repentinamente se detuvo en seco mientras sentía como sus gotas de sudor aumentaban. Definitivamente estaba en la boca del lobo. Oh, ¡qué espléndido! Esa habilidad es sin duda excepcional. Se escuchó repentinamente una voz medianamente grave pero con un toque agudo. ¿No es así? Soon-kun volvió a hablar con un tono de voz más agudo, dándole un escalofrío a Goku. El propietario de esa peculiar voz era un hombre medianamente alto, de complexión delgada, tez pálida, ojos esmeraldas y unos delgados pero rosados labios. Estaba vestido con un traje informal, una camisa blanca con el logotipo de unos labios, un saco de color negro, pantalones informales de color negro, zapatos marrones oscuros y finalmente llevaba accesorios en sus manos, un reloj y unos anillos. Jaja, casi lo matas de un susto. Habló repentinamente otra voz, siendo esta muy grave. Volteando su cabeza lentamente, Goku se dio cuenta de que había otro sujeto sentado con los brazos cruzados en una de las mesas que estaban en el rincón. El sujeto en cuestión se trataba de un hombre grande, de complexión robusta, tez bronceada, peli castaño con cabellera casi escasa. El hombre iba vestido con algo más cómodo, una chaqueta de color negro, una playera del mismo color, pantalones holgados del mismo color. No solo su complexión le hacía ver muy fuerte, sino también su aura peligrosa le hacía saber a Goku que él no era alguien ordinario. No solo él, el otro tipo era también peligroso. No solo pudieron evadir fácilmente su sentir presencia, sino también hacerle algo muy extraño a los clientes y a las personas en un radio de 10 metros. Eso lo sabía gracias a la extraña sensación de opresión que había sentido momentos antes. Viendo más cuidadosamente, Goku notó que las ubicaciones en las que estaban los dos tipos no eran porque sí. Él notó que ambos estaban en partes fundamentales del restaurante. El tipo grande y robusto estaba en un rincón cerca de la entrada principal.
Por lo poco lejos que estaba de la entrada, Goku supuso que ese sujeto debía de tener alguna clase de don que le ayudara a trasladarse rápidamente, o en otro caso, supuso que podría tener una confianza extrema en sus habilidades físicas para llegar rápidamente de un lugar a otro. Sabiendo eso, solo quedó el otro sujeto. Viendo en dónde estaba posicionado, se encontró con que estaba sentado en la silla de su compañera, es decir, estaba sentado justo en el centro de todo el restaurante. Qué molestia, pensó para sí mismo al notar que sea cual sea la salida que quisiera utilizar estaba completamente incapacitado. Si quisiera tomar la salida principal, podría utilizar su ki para reforzar su cuerpo y obtener una mayor velocidad, pero los segundos que tarda en activarlo era sumamente fundamental en una batalla. En resumen, estaría prácticamente acabado. Ahora bien, si quisiera tomar las salidas que hay detrás del restaurante, sería prácticamente lo mismo. Además, hay que tener en cuenta que no conoce para nada sus habilidades físicas, su manera de luchar y su don. Si tomaba un atajo por el techo o por los lados, los escombros que caerían se dirigirían hacia las personas que estaban dentro del restaurante. Prácticamente todos eran rehenes. Seguro ya notaste el embrollo en el que estás. No, se burló con malicia el primer sujeto mientras saltaba con gracia la barra de la recepción. Acto seguido caminó hacia Goku con la misma gracia y de puntitas. Oye, ¿estás preocupado, angustiado, furioso? Dime, comenzó a decir mientras rodeaba con gracia a un inmóvil Goku. Esa confianza no me gusta, pensó para sí mismo con comprensiva preocupación. Él sabe que las personas que muestran esa confianza imperturbable era porque sabían que todo estaba sobre la palma de su mano, y aunque habían casos en los que esas personas eran una fachada, sabía que ellos no lo eran. Después de todo tenían a muchos rehenes para hacer lo que quisieran. ¿Quiénes son?, le preguntó al sujeto que lo estaba rodeando con cautela. Sabía que cualquier clase de actitud hostil hacia ellos sería contraproducente. Después de todo no quería tener daños colaterales. Oh, ya estás haciendo preguntas. Está bien, dijo con picardía mientras retrocedía con gracia, saltando con estilo y llegando a la recepción como si fuera una bailarina de ballet. Nosotros somos de una organización súper secreta. Sí, nuestro líder. No tiene caso revelar nada, bromeó con una sonrisa cínica mientras ponía su dedo índice derecho en sus labios inferiores. Este tipo. Volvió a pensar Goku con algo de molestia mientras escuchaba las patrañas dichas por el tipo. Estaba claro que realmente no le importaban sus dudas o sugerencias. Pero una cosa sí te digo. Ese tipo cree que eres realmente una molestia. Repentinamente, después de decir aquello, se aproximó muy cerca de la cara de Goku. Acto seguido puso su mano enfrente de su propia cara mientras la extendía en dirección de Goku. Soplido, seguido de eso, un peculiar polvo gris inundó peligrosamente toda el área del rostro de Goku. Todo pasó muy rápido para Goku. Después de escuchar eso último, repentinamente se encontraba cubierto de un extraño polvo gris. Sin duda no le dio tiempo para reaccionar. Tosiendo fuertemente, Goku se contrajo hacia atrás mientras se recargaba torpemente en una de las mesas. No sabía con seguridad qué tipo de sustancia era ese polvo, pero suponía que era con lo que petrificó a los demás. No te preocupes, no tengo intención de matarte ni mucho menos, declaró sorpresivamente mientras entrecerraba un poco sus ojos Esmeralda, al mismo tiempo que se acercaba peligrosamente a Goku. Será mejor que sobrevivas. Después de todo no creo que la dejes morir, ¿verdad?, susurró al oído derecho de Goku con una sonrisa perversa, dejando estático a Goku. ¿Qué quiere de? No puede ser cierto, ¿verdad? Ella no puede. Pensó con desesperación al tener a una sola persona en su mente al momento de escuchar eso. Pero aunque lo quisiera negar, sabía que sería absurdo, pero teniendo en cuenta que no la ha visto ni sentido con su sentir presencia, desde que el día comenzó. Si este sujeto decía la verdad, entonces el motivo por el cual no la siente, es el mismo motivo por el cual no sintió a estos dos. Como si hubiera adivinado sus pensamientos. El sujeto sonrió con perversión mientras retrocedía, dejando al descubierto unos vacíos ojos Esmeralda brillando bajo la sombra creada en sus ojos. Estaré viendo tu muerte desde lo más alto. Dijo con un tono de voz perverso mientras le daba una pequeña mirada a su compañero, dándole a entender que ya habían acabado con él. Sin nada más que decir, ambos desaparecieron en un borrón de velocidad, dejando a un pensante e inmóvil Goku. Mientras pensaba en sus palabras, notó cómo es que no estaba petrificado como los demás. Sería mejor decir que estaba paralizado. Era extraño, pero aún así no iba a desaprovechar ese descuido del villano para liberarse. Concentrando una cantidad considerable de su ki en su interior,
Comenzó a esparcirla poco a poco hasta llenar completamente todo su cuerpo. Seguido de eso, expulsó abruptamente todo el resto de ki que había juntado, liberándose así de la parálisis. Aún aturdido, Goku se levantó del piso recargándose de la mesa que tenía al lado. Eso mientras aún mantenía en su cabeza las palabras de aquel sujeto: estaré vigilando tu muerte desde lo más alto. ¿A qué se refería? ¿Tenía algo que ver con el posible secuestro de su amiga? ¿Acaso estaba siendo presuntuoso? Sea cual sea la respuesta correcta, no tenía tiempo para pensar en ello, ya que debía rescatar a su amiga. Yendo rápidamente al lugar en donde estaba su mochila, sacó un pequeño artefacto con apariencia de radar dentro de la mochila. Dando clic a un botón, una marca flaseante se mostró. Esto debería decirme la ubicación de ella, pensó para sí mismo mientras veía muy seriamente el artefacto. Él sabía que posiblemente esos tipos estaban en otro nivel, y aunque le cueste creerlo, ellos parecían conocer parte de sus habilidades entrenadas como sentir presencia y velocidad aumentada. De no ser así, entonces no sabía cómo pudieron haber restringido esas dos habilidades. Además, si hubiera usado las otras habilidades de su arsenal, eso implicaría dañar a las personas que estaban dentro del restaurante, teniendo también en cuenta el nulo conocimiento que tenía de ellos. En resumen, estaba prácticamente a su merced. Saber eso le dejaba un sabor amargo en su boca, ya que eso significaría que siempre lo estuvieron observando, algo que sinceramente esperaba que no. No tengo tiempo para eso, volvió a pensar mientras corría en dirección de la salida, pero justo antes de que finalmente saliera del restaurante miró hacia atrás con una expresión afligida. Lo siento, pero tengo que salvarla, pensó con pena mientras veía a los múltiples clientes petrificados. Sin más, salió del restaurante mientras pensaba en otra cosa. Desde lo más alto, pensó con una sonrisa irónica mientras observaba el lugar que marcaba el radar, siendo este un enorme edificio de 50 pisos. Mientras que todo lo anterior pasaba, se podía ver una habitación oscura casi en su totalidad, teniendo una sola parte en la habitación iluminada por una tenue luz. El lugar iluminado en cuestión se trataba de una plataforma levemente alzada pegada a una parte de la pared. Sin embargo, lo perturbador de esa zona era la incontable sangre que había en los alrededores y piso. En dicha zona estaba, lamentablemente, la joven Takagi Yuki. La sangre en cuestión le pertenecía a la chica al tener incontables cortes en su bello cuerpo. Actualmente ella estaba encadenada en la pared con diversas cadenas sujetando sus extremidades. Tenía varios cortes, tanto pequeños como profundos, su ropa estaba bastante destrozada y cubierta de su propia sangre. Su bello cabello color nieve ahora estaba cubierto de un intenso rojo carmesí, mientras que su suave y fina piel ahora estaba cubierta de raspones y sangre seca. Por otro lado, su rostro lindo e inocente ahora estaba cubierto por una profunda oscuridad, mientras que los ojos que alguna vez iluminaron el más oscuro lugar, ahora estaba sucumbido en un vacío sin igual. Después de ser raptada por ese tipo Izumi, ella despertó en su actual estado, encadenado, solo para que después dos tipos fueran hacia ella con intenciones nada buenas. Izumi junto con otro sujeto la comenzaron a torturar con latigazos, y golpeándola con sus propios puños. El terrible estado en el que se encontraba fue producto del fresco y grotesco recuerdo de hace unas horas. Dicho suceso fue el siguiente. Frente a ella yacía Izumi junto con dos personas más, una de ellas era su senpai y la otra era una de sus mejores amigas, Annie. A palabras de Izumi, ellos habían sido traídos de la misma forma que ella. Sin embargo, Yuki sintió que eso era en parte mentira, tenía una terrible corazonada. Sin tiempo para reaccionar, su mejor amiga fue brutalmente golpeada por Izumi en su mejilla izquierda, lanzándola un poco lejos de donde estaban. Seguido de eso, su senpai con temor intentó persuadir a Yuki de que todo saldría bien. Sin embargo, los gritos de Annie de fondo no contrastaban en nada con lo que decía. Además, parecía casi imperturbable por ello. Pero Yuki, al estar en un estado de desesperación, fue incapaz de notarlo. Grave error. Ante la insistencia de que todo se solucionaría, Yuki no notó cómo poco a poco su senpai se acercaba a ella con una sonrisa perversa. Antes los gritos desgarradores de desesperación y terror de Annie, Yuki fue incapaz de prever siquiera el terrible golpe de su senpai. Él le había dado un puñetazo en la cara con todo lo que tenía, sangrando de la boca y nariz. Además de aturdida, Yuki miró como pudo a su senpai con desconcierto, pero la sonrisa de este le decía todo. Él lo había planeado. Él tenía una peculiar forma de sentir placer con las personas, lejos de satisfacerse sexualmente. Él tenía una manía con la tortura. Él sentía un increíble placer al ver las miradas desesperadas y aterrorizadas de las personas cuando él mismo las torturaba. Además,
También sentía bastante placer al romperlas mentalmente hasta convertirlas en sus marionetas sin voluntad. La primera vez que vio a Yuki ingresar en la academia no le importó en lo más mínimo, pero al enterarse y ver cómo ella mostraba una resolución aplaudible, le interesó. A medida que pasaban los años, él notó cómo Yuki siempre parecía imperturbable con las personas que declaraban su amor por ella, o también en las ocasiones que veía las disputas escolares. Parecía una persona muy apática. Desde ese momento él se interesó profundamente en ella, quería hacerla suya, pero a diferencia de lo tradicional, que consistiría en abusar de ella una y otra vez, preferiría romperla lentamente, torturándola y matando a quienes le importaban, con el fin de abusar de ella como si fuera una muñeca inservible. Después de todo, ella no sería la primera ni la última persona a la que él ha matado. A él sin duda le fascinan las chicas con ese carácter fuerte, porque verlas romperse era extasiante. Mientras se acercaba a ella, posicionó su mano en su cabello ahora carmesí. Jalándolo, le hizo ver cómo su amiga era golpeada sin compasión por ese tipo, solo para que después, y con una sonrisa desquiciada, le quitara la ropa para acto seguido abusar de ella mientras la golpeaba. Dicho espectáculo fue bastante estimulante para el senpai, ya que los gritos de dolor y las súplicas que salían de la boca de Annie eran como una dulce melodía para él. Por otro lado, Yuki estaba demasiado perturbada por la violación de su amiga, además de quedar traumatizada por las risas de ambos hombres. Lamentablemente la tortura no acabó ahí para ambas féminas, ya que le plantearon a Annie que sería libre si los complacía a ambos. Creyéndolo al estar en la desesperación, Annie fue el juguete sexual de ambos. Todo ante la mirada traumatizada de Yuki. Era sin duda peor que la tortura física. Con esperanzas de irse, Annie, una vez que terminó de satisfacer a ambos, corrió hacia la salida con esperanzas de poder salir de ese infierno. Sin embargo, fue detenida por un grupo de hombres que terminaron de romperla mentalmente. Una vez terminado todo el espectáculo, llevaron a la chica enfrente de Yuki y le arrancaron la cabeza. La única forma que tenía Yuki de terminar todo su infierno era caer inconsciente o morir. Realmente esperaba que fuera la primera, ya que a pesar de todo, si moría no descansaría en paz. Sin embargo, gracias al don de uno de los secuaces del tipo, Yuki permanecía constantemente despierta por repetidos electrochoques que le daban a su mente. Además, el motivo por el cual no usaba su propio don para liberarse, matar o dejar fuera de combate a los tipos era simple, había sido anulado. El cómo, no está tan segura, pero posiblemente se deba a la sustancia rojiza que le inyectaron cuando despertó. Después de todas las torturas y después de presenciar la muerte de una de sus mejores amigas, finalmente Yuki terminó por caer en donde más temía caer, su subconsciente. El motivo por el cual no quería entrar ahí era porque si su senpai la veía en ese estado inmóvil, acabaría abusando de ella. Eso era algo que realmente no quería y no permitiría. Por muy débil que fuera con su don, ella tenía un espíritu indomable que lamentablemente estaba perdiendo poco a poco a medida que caía por el abismo. Con desesperación, buscó a través de sus recuerdos con la esperanza de aferrarse a algo por lo que pudiera estar consciente y viva, porque si no terminaría convirtiéndose en una muñeca sin voluntad. Revivió cada momento de su vida, su niñez, su vida en la escuela primaria, su primer novio, su graduación en la secundaria, sus viajes familiares y finalmente su vida en el trabajo. Fue ahí en donde encontró algo a lo que aferrarse. Por muy cliché que fuera, Yuki se aferró a la creencia de que su amigo y compañero vendría a rescatarla, que vendría como los típicos príncipes de los cuentos de hadas, la salvaría y vencería a los malos. Estaba en la desesperación. Ella sabía que eso era absurdo e infantil, pero era lo que quería, ser salvada de ese infierno. A pesar de que apenas llevaba medio día secuestrada, ella sentía como si llevara semanas. Las torturas constantes la habían herido a un nivel psicológico. Tratando de estar cuerda lo más que se pudiera, Yuki comenzó a contar de 7 en 7 hasta llegar al número 1000. Eso la mantenía lo suficientemente concentrada como para no sentir todo el dolor que le provocaban las torturas. Jefe, ese tipo está en la entrada del edificio. Ese tipo, ¿quién será?, se preguntó Yuki con la poco conciencia que le quedaba mientras veía cómo su senpai terminaba de darle latigazos por todo su cuerpo. Ese tipo, como si leyera su mente. Su senpai repitió la misma pregunta que hizo momentos antes. La única diferencia que tenían ambos era que su voz emanaba una perturbadora sed de sangre y rabia contenida que no se supone que esos tipos se encargarían de él. Preguntó furtivamente mientras caminaba hacia el informante para acto seguido tomarlo del cuello de su camisa. Realmente parecía furioso, pensó con un poco de gracia mientras pensaba en quién podría ser ese sujeto. Tal vez se refería al gran y sorprendente All Might, aunque era inútil teniendo en cuenta que se encontraba en otro lado.
Fue ahí cuando pensó en la posibilidad de que sea realmente Goku. Podría ser posible teniendo en cuenta que su senpai la atacó con rabia mientras murmuraba cosas entendibles nombrando a Goku. Si era realmente él, definitivamente se enamoraría. Claro, si salía con vida y cuerda de este lugar. Ahora estaba pensando en cosas absurdas. Goku murmuró en voz baja mientras miraba el piso con un tenue brillo en sus ojos. Realmente quería ser salvada. Mientras tanto, en la entrada del edificio yacía un Goku con polvo y tierra en su ropa alrededor de múltiples guardias inconscientes. Sin embargo, él no había sido el causante de eso. Cuando llegó ellos ya estaban así. El motivo por el cual estaba sucio era por el polvo que había obtenido del evento pasado en el restaurante sin pensar mucho en eso. Rápidamente cubrió su cuerpo con una capa de ki al mismo tiempo que corría hacia dentro del edificio con la intención de subir por las escaleras. Sin embargo, cuando llegó a la sala principal del edificio, múltiples guardias y trabajadores del lugar sacaron armas de fuego mientras que otras utilizaban las habilidades de sus múltiples dones con la intención de hacerle daño a Goku. Un sujeto con apariencia de tiburón flanqueó el lado derecho de Goku con la intención de hacerle una profunda perforada con sus filosos colmillos. Mientras tanto, otros 3 sujetos más atacaron por el otro lado, por arriba y por detrás, con la intención de abrumar a Goku con sus números y finalmente matarlo. Ra gritó repentinamente Goku mientras se ponía levemente de cuclillas. Posicionó sus brazos como si se estuviera abrazando y acto seguido las extendió a los lados, creando así una poderosa onda expansiva mandando a volar a todos los hombres que iban a empalarlo. Lo que hizo al momento de juntar sus manos fue reunir una parte de su ki en sus brazos. Seguido de eso, moldeó su ki de tal forma que la convirtió en una especie de energía delgada y densa, que, al momento de expulsarla, se convirtió en una poderosa onda expansiva. Lo aterrador de todo es que esa técnica no la tenía antes, creándola en ese preciso momento. Sin darle tiempo para respirar a los sujetos mandados a volar, Goku vertió otra parte de su extenso ki en sus piernas. Seguido de eso, se inclinó levemente para acto seguido desaparecer de la vista humana. Las demás personas que se encontraban ahí quedaron estupefactas al ver cómo de un momento para otro ese tipo desaparecía de sus vistas. No solo eso los sorprendió, sino también el hecho de ver las huellas de los pies de Goku marcadas en el suelo. Sin embargo, salieron de su estupor al escuchar numerosos gritos provenientes de todos lados. Dirigiendo su mirada alrededor de la habitación, se encontraron con la terrible imagen de sus compañeros totalmente destrozados. Para su mala suerte, eso no concluyó ahí. Repentinamente uno a uno, y a una velocidad alarmante, más compañeros fueron desapareciendo de la habitación mientras gritaban con mucho dolor. Era una vista lamentable para ellos. Con impotencia, uno de los sujetos que aún no habían sido abatidos, juntó toda la fuerza que tenía en sus musculosos brazos. Seguido de eso, dio un golpe de mazo con sus manos, aunque literalmente tenía un mazo en forma de manos. Tal vez su don era metamorfosis, el cual consiste en moldear cualquier clase de ser orgánico y cambiar su forma como le plazca. Dicho golpe rompió todo el suelo debajo de él, creando otra onda expansiva que mandó a volar el resto de escritorios y cosas materiales que estaban en la habitación. No solo eso mandó a volar, sino también al mismo Goku que tuvo que cubrirse para no salir despedido de la habitación. Cayendo con maestría en el suelo, Goku miró con molestia al grandulón ahora paz sin darle tiempo a terminar. Goku se acercó peligrosamente a su costado mientras vertía más ki en su puño derecho. Tal acción conmocionó al tipo por un breve tiempo que Goku no desaprovechó en lo más mínimo. Golpeando fuertemente su costado derecho, Goku mandó a volar fuertemente al sujeto contra la pared, destruyéndola en el acto. Viendo cómo aún quedaban más tipos, Goku rápidamente creó numerosas argollas de ki amarillo en sus manos para arrojarlas en dirección de las extremidades de los tipos, incapacitándolos en el acto. Al ver cómo su acción fue efectiva, Goku rápidamente concentró más ki en sus piernas para correr hacia las escaleras. Sin tardar mucho tiempo, Goku llegó al segundo piso en donde le esperaban más sujetos como los de antes. La única diferencia era que ellos inmediatamente dispararon a matar al verlo entrar en la habitación. Endureciendo rápidamente todo su cuerpo con su ki, Goku rápidamente esquivó todas las balas que podía mientras derriba uno a uno a los sujetos. Goku realmente no quería perder el tiempo con esos sujetos, puesto que la vida de su amiga y posiblemente la vida de otras personas más estaban en juego. Con eso en mente, rápidamente creó 2 esferas de ki de un color diferente cada una. En su mano derecha creó una esfera de color amarillo brillante, mientras que en la otra creó una esfera de color amarillo pálido. Al momento de lanzar ambas esferas,
crearon simultáneamente un ataque que derribó a todos los sujetos. La esfera amarilla pálida creó una intensa onda de luz que cegó a todos en la sala. Después de cegar a todos, la esfera amarilla creó una poderosa pero contenida onda expansiva, dejando fuera de combate a todos. Dicho proceso de incapacidad lo repitió unas 10 veces hasta llegar en el 12º piso. Al momento de entrar por la puerta, fue recibido por la embestida de numerosos pilares de fuego concentrado, además de también ser recibido por diminutas navajas afiladas. Los propietarios de las habilidades eran dos personas, una chica pelinegra de ojos oscuros y un calvo con orificios en la punta de los dedos. El sujeto calvo parecía ser el propietario de las navajas, puesto que de sus dedos salían como si fueran abejas. Por el otro lado, la chica en cuestión parecía estar escupiendo esas intensas columnas de fuego comprimido. Ambos ataques parecieron haber conectado de lleno en Goku G, no era más que un debilucho, exclamó con soberbia mientras se cruzaba de brazos. La soberbia que tenía era comprensiva, puesto que al momento de disiparse el humo no había ni un rastro de Goku. La chica, que asentía en confirmación, repentinamente se detuvo y rápidamente esquivó una poderosa embestida que sacudió toda la habitación. Dicha sacudida fue provocada por la embestida de Goku, el cual cayó del aire apuntando sus rodillas a la espalda de la chica. Todo con la intención de incapacitarla. Para su mala suerte, esta última logró esquivar y contraatacar con numerosas y pequeñas esferas de fuego comprimido. Goku había sido capaz de protegerse del impacto al estar protegido por la capa de ki extra que formó en su cuerpo. Después de soportar el impacto, rápidamente saltó en el aire mientras fortalecía sus piernas con un poco más de ki. Con la intención de asegurar la incapacidad de la chica al ver cómo esquivó el primer ataque, inmediatamente creó una espada larga de ki que pudo atravesar a la chica fácilmente, aunque eso sí, se aseguró de no atravesarla en algún punto vital. El otro sujeto, al ver cómo inmovilizaron a su compañera fácilmente, rápidamente se rodeó de sus pequeñas navajas para que así Goku no pudiera tocarlo. Aún rodeado con eso, rápidamente creó una espada de múltiples navajas al mismo tiempo que rodeaba por completo toda la habitación, rodeando así a Goku. Sin darle tiempo a nada, rápidamente hizo un movimiento de mano donde acto seguido todas y cada una de sus navajas bailaron alrededor de Goku, causándole, sorprendentemente, pequeñas cortadas y raspones. No contento con eso, rápidamente corrió en dirección de Goku y utilizó su espada para dar tajos horizontales y verticales. Por su parte, Goku, al ver cómo estaba siendo abrumado por esa cantidad de navajas, además de los tajos del tipo, intentó salir desesperadamente de ahí mientras evadía las estocadas que le estaba dando el tipo. Sin embargo, al momento de darse cuenta cuál era realmente el objetivo del tipo, fue demasiado tarde. Repentinamente sangre salía del hombro izquierdo de Goku al momento de recibir la poderosa estocada del tipo. Ahora que prestaba más atención, se dio cuenta que todos los ataques de las navajas más los tajos que daba aparentemente al azar, no eran más que un señuelo para hacerlo sentir acorralado. Si bien las navajas lo cortaban, no tenían la intención de matarlo, eran una poderosa distracción, la cual fue bien aprovechada por el tipo. Milagrosamente Goku pudo mover unos centímetros su hombro de la estocada inicial, logrando evadir por poco un punto vital de su cuerpo. Sin embargo, aún así fue dañado seriamente. Con sangre chorreando de su hombro, Goku retrocedió con una mueca de dolor mientras veía con molestia cómo el sujeto llamaba a todas las navajas que había liberado. No solo eso hizo, sino también con un movimiento de mano hizo que más navajas fueran a por su compañera, arrastrándola hacia él por su ropa. Después de todo es uno de los capitanes. Pensó con molestia mientras miraba la placa plateada que tenía en su torso. Él anteriormente se había encontrado con dos capitanes justamente en el piso 10, sin embargo, él evadió con maestría cada uno de sus ataques hasta incapacitarlos de una manera un poco diferente. Sin darle tiempo para respirar, el capitán mandó a más de sus navajas a través de sus dedos mientras veía cómo Goku se tomaba el hombro con una mueca de dolor. Por su parte, Goku veía con detenimiento cada expresión corporal y facial del sujeto, después de todo sabía que cada don tenía una debilidad. Por otro lado, después de entretener a Goku con sus navajas, fue rápidamente a socorrer a su compañera caída. Oye, ¿puedes volver a combatir?, preguntó sin mirarla mientras se ponía al lado de ella. Sin embargo recibió una negativa por parte de ella. No. Él rompió mi columna vertebral cuando me apuñaló. Ahora mismo estoy incapacitada, dijo con algo de esfuerzo mientras veía cómo la espada de energía permanecía a través del centro de su cuerpo. Supuso que la había dejado ahí para que no se desangrara y finalmente muriera. Su compañero, al escuchar eso, chasqueó la lengua con molestia mientras ejercía más presión en su ataque,
creándole más cortes a Goku alrededor de su cuerpo. Por su parte, este no se perdió ni un solo movimiento de cuerpo del sujeto. Segundos más tarde, abrió sus ojos de par en par al idear un plan que podría ayudarlo a acabar con este piso y subir a los otros. Esto será un poco sangriento. Punto. Pensó para sí mismo mientras creaba otra espada de ki en su mano derecha. Momentos después de eso, se lanzó hacia la pared que estaba en el fondo mientras las navajas le seguían. Rápidamente rodeó su cuerpo con una aura de ki blanquecino para aumentar aún más su velocidad. Al momento de estar a solo un par de metros de la pared, dio una vuelta en el aire para quedar al revés de como iba, apuntando su cabeza a dirección opuesta. Rápidamente recargó sus pies en la pared para acto seguido impulsarse con la misma, reanudando nuevamente su vuelo en dirección del capitán. Dicho movimiento inesperado dejó sorprendido al capitán, ya que nunca se había imaginado que pudiera dar tal vuelta teniendo en cuenta la fuerza centrífuga que traía consigo. Pero aún con esa sorpresa, sabía que no podía dejarse llevar por algo así, después de todo si lo hacía moriría, o al menos perdería. Sin embargo, subestimó la velocidad que traía consigo Goku, no pudiendo prever que ya estaba al lado suyo. Justo antes de caer inconsciente pudo escuchar una palabra: perdiste. Al momento de llegar donde el capitán, Goku descendió abruptamente al suelo para tomar un poco más de impulso en sus piernas. Después de hacer eso, impulsó su rodilla izquierda en dirección del abdomen del capitán, dejándolo fuera de combate. Para evitar una futura amenaza, Goku decidió cortarle las manos con su espada de ki, todo para evitar que usara su don. Tal vez era cruel, pero él se aseguraría de incapacitar a todos los que estén en el grupo del tipo que secuestró a su amiga. Además, hizo eso para evitar que alguno de ellos llegase a hacer el mal en la sociedad. Cicatrizando los muñones de los brazos del sujeto, se aseguró de que no perdiera sangre. Sin tener nada más que hacer en esa habitación, Goku rápidamente avanzó por los demás pisos, conquistándolos. Sin embargo, mientras más avanzaba por los pisos superiores, más difícil era salir victorioso de ahí. Después de todo, cada jefe final era más poderoso o incluso más ingenioso que el otro. Además, agregando el hecho de que tenía el brazo incapacitado, hacía todo más difícil. Por el piso 30 se topó con un grupo de sujetos sumamente robustos, que sin embargo, tenían una velocidad y fuerza admirable. Tanto fue la dificultad que tuvo para enfrentarse a ellos que tuvo que huir de la batalla. Desafortunadamente eso le jugó en contra, puesto que ahora tenía más enemigos a los cuales enfrentar y lastimosamente se estaba quedando sin energía al usar varias habilidades a la vez. Eso causaba que su cuerpo sufriera mucha presión. Escapando hasta el piso 40, Goku se desesperó bastante al estar abrumado por la absurda cantidad de sujetos que le pisaban los talones, ya que después de escapar de los tipos robustos, tuvo que seguir huyendo piso por piso, encontrándose con más y más tipos y grupos. No solo eso hizo que entrara en un estado de cólera absoluta, sino también la cantidad de sangre perdida y los múltiples pero contundentes gritos provenientes de los pisos superiores le hicieron perder la paciencia. Con impotencia y frustración, pero sobre todo, con furia, Goku gritó desde lo más profundo de su corazón: Kaioken, Ra. Totalmente desesperado por los gritos provenientes de pisos superiores, Goku hizo un movimiento muy precipitado e imprudente al tener en cuenta el penoso estado en el que su cuerpo y energía se encontraba. Dicha expulsión de poder creó una inmensa onda expansiva que desequilibró por completo el piso. No, el edificio entero. Todos los villanos que lo retenían fueron mandados a estrellarse estrepitosamente contra las paredes, derrumbándolas en el acto. Totalmente fuera de sí, Goku con desesperación obligó a su cuerpo cansado a cruzar los pisos superiores como si de un misil se tratara. Sin importarle la estabilidad del edificio, los gritos antes escuchados le pertenecían a la propia Takagi Yuki, la cual estaba siendo torturada de una manera simple pero inquebrantable, doblándole los dedos, la muñeca, los codos y finalmente los brazos enteros. Desafortunadamente su senpai no estaba satisfecho en lo absoluto, ya que repitió el proceso con sus piernas, creando un terrible dolor. Para desgracia de él, los gritos de la joven fueron escuchadas por Goku, condenándose a sí mismo a un terrible destino. Repentinamente todo el edificio comenzó a derrumbarse poco a poco, las columnas que sostenían la habitación comenzaron a crujir con un aterrador sonido, al mismo tiempo que todo el techo comenzaba a agrietarse hasta cubrir gran parte del mismo. Al momento de presenciar eso, más los terribles temblores que se iban intensificando, el senpai comenzó a aterrarse.
Sin embargo, no pudo decir o hacer otra cosa al momento de escuchar y ver cómo una terrible presencia invadía todo el lugar. Estaba totalmente aterrado por la silueta oscura que parecía estar empuñando una guadaña raa con lo que parecía ser un rugido de guerrera. La tormentosa silueta dirigió el filo de su guadaña hacia el cuello del senpai. Sin embargo, otra segunda persona interrumpió su atentado con una embestida. Dicha persona que embistió a la aterradora figura de Goku, fue nada más ni nada menos que Izumi, el tipo que secuestró a Yuki. Después de hacer retroceder a Goku unos metros atrás, se dirigió rápidamente hacia su líder, el cual estaba bastante asustado como para decir o hacer algo. Después de todo casi perdía su cabeza. Mirando con unos ojos inyectados en sangre, Goku empuñó una vez más su recién creada guadaña para matar a los tipos enfrente de él sin importarle mucho el derrumbamiento que estaba teniendo el edificio. Sin embargo, fue totalmente sacudido e incluso sacado de su estado frenesí o Kaioken por un susurro apenas audible, el cual era producido por una voz muy conocida, Gegou. Kaku. Ese simple susurro de anhelo y desesperación, hizo que Goku olvidara por completo qué era lo que estaba haciendo. Sin embargo, dicho aturdimiento fue aprovechado por Izumi, el cual sacó una pistola calibre 50 de su saco manchado de sangre. Sin vacilación, Izumi aprovechó que Goku se encontraba vulnerable para disparar directamente a la altura de su corazón. Sin embargo, al estar sacudido por el derrumbe, falló por unos centímetros de la ubicación requerida para dar un golpe fatal. Aún así, pudo causar suficiente daño como para hacer sangrar aún más por la boca a Goku escupiendo sangre de su boca. Goku salió de su estupor al momento de sentir el disparo, pero gracias a eso pudo recuperar un poco de sus sentidos para priorizar lo que realmente importaba ahora mismo. Finalmente Goku y los demás sujetos fueron enterrados vivos por el derrumbamiento de todo el edificio bajo los múltiples escombros que lo enterraban vivo. Goku poco a poco abrió sus ojos ensangrentados mientras ponía una mueca de dolor. Recobrando un poco más la conciencia, Goku examinó sus alrededores, viendo cómo es que se encontraba en una especie de hueco creado por todos los escombros. O bueno, eso suponía al ver una brillante luz a lo lejos. Examinando su propio entorno, se encontró con dos figuras inmóviles en el suelo. Con terror, se dio la vuelta a rastras para quedar mirando hacia su dirección. Después de todo no podía moverse tanto al tener todo el cuerpo destrozado. Ese temor era más que nada por la posible muerte de su amiga, Takagi Yuki. Eso realmente acabaría con él, arrastrándose como podía. Cubierto totalmente de sangre, baba y tierra, Goku se encaminó poco a poco a los dos cuerpos que estaban inmóviles y en un charco de su propia sangre. A medida que avanzaba por el estruendoso suelo, su visión se hacía cada vez más borrosa, mientras que sus párpados se hacían cada vez más pesados. Su mente poco a poco se nublaba y finalmente su cuerpo perdía fuerzas, amenazando con quedar inconsciente, o muerto. Sin embargo, él no se iba a ir sin saber si logró o no salvar a su preciada amiga. Tenía que saber si lo había logrado. Cuando finalmente pudo distinguir uno de los cuerpos, se encontró con que este era nada más, ni nada menos que la combinación de ese sujeto Izumi y el otro tipo que había destrozado el cuerpo de su amiga. Suspirando con alivio, miró el cuerpo que permanecía inmóvil a unos metros de los tipos. Fue ahí cuando la vio. Estaba totalmente destrozada, sus brazos, piernas y dedos estaban posicionados de manera insana, además, toda la sangre chorreaba por su cuerpo amenazando con matarla por pérdida de sangre. Afortunadamente no sufrió otro daño más provocado por el derrumbe, parecía ser que su barrera de ki fue lo suficientemente fuerte para salvarla de ser aplastada. Pero aun si la salvó de eso, sabía que no podría salvarse de toda la pérdida de sangre. Además, aunque llegara a sobrevivir, sabía que el daño en sus extremidades además del daño mental eran irreparables. Si vivía, estaba seguro que preferiría morir. Con una sonrisa cansada y triste, Goku se arrastró lo suficientemente cerca del cuerpo de Takagi para susurrarle unas últimas palabras. Tete, ese sal, Bare susurró con la poca conciencia que le quedaba mientras desplomaba su cuerpo encima del de Yuki, quedando así, inconsciente. Sin embargo, él nunca lo supo, pero su fuerte deseo de proteger a sus seres amados, en especial a Yuki, le brindó una habilidad única, curación acelerada, la cual se manifestó en partículas de color amarillo pálido. Curando poco a poco su cuerpo y abriendo poco a poco los ojos, Goku se encontró con una habitación totalmente blanca. Con una cara plana, Goku pensó, rayos, finalmente morí. Ese simple pensamiento se desvaneció cuando trató de moverse, sintiendo un terrible dolor corporal al momento de hacerlo. Con comprensiva confusión en sus ojos, Goku examinó la habitación en la que se encontraba.
viendo cómo estaba en lo que parecía ser una habitación de hospital y sobre todo se dio cuenta de que no estaba muerto al ver una canasta de dulces y globos que decían recupérate. Seguramente fue un regalo de sus amigos, Futaro, Nanami, y Yujin. Esos dos últimos se hicieron sus amigos después de todo el conflicto. Se dieron las paces y crearon una sana relación de amistad. Sonriendo un poco con felicidad, Goku dirigió nuevamente su vista al techo blanco de la habitación, sintiendo finalmente cómo se encontraba yesado de prácticamente todo su cuerpo. Fue ahí donde finalmente los recuerdos de todo el evento anterior llegaron a su mente, el encuentro con esos dos extraños, las múltiples peleas en el edificio, su desesperación al oír los gritos de su amiga Yuki, y finalmente, el terrible estado en el que la vio al final del derrumbe. La imagen de ella completamente destrozada le rompió el corazón. Gruesas lágrimas comenzaron a salir de sus oscuros ojos, mientras que su boca se formaba en una mueca de dolor y tristeza. La había perdido. Fue ahora cuando se dio cuenta de lo patético que realmente había sido. Juró protegerla para que no sucediera algo como lo de su primer amor, Ichiro, y no lo cumplió. Realmente había sido tan patético como para no cumplir con su palabra. ¿Para qué tenía este poder si no pudo salvar a dos personas? ¿Para qué realmente existía? Esas y más preguntas fueron arremolinándose en su mente. A medida que éstas avanzaban, su corazón y mente poco a poco iban cayendo en un abismo sin fin, del cual jamás saldría. Repentinamente sus pensamientos fueron interrumpidos por la repentina llegada de una de las enfermeras, la cual al ver cómo Goku lloraba con una mirada perdida, además del hecho de que estaba vivo y despierto, entró en pánico y rápidamente gritó llamando al doctor encargado del caso de Goku. Minutos más tarde, el doctor encargado entró con una mirada tranquila, angustiada, triste. Realmente Goku no podía distinguir la mirada del doctor ahora que su corazón y mente estaban centrados en otro lado. Pero aún así, trató de forzar una pequeña sonrisa. Midoriya Son Goku-san, ¿verdad? Nombró con suavidad mientras veía un papel que tenía en su carpeta. Seguramente era su expediente médico. Sufriste un daño increíble. Posiblemente habrías muerto cuando te trajimos al hospital, comenzó a informar una vez que recibió el asentimiento de Goku, pero, sorprendentemente tu cuerpo comenzó a curarse por sí solo. Concluimos que se debía a tu don, así que dejamos que curara las heridas más graves, dijo con un tono de voz medianamente sorprendido mientras leía un poco más el expediente. Sin embargo, dicha información conmocionó a Goku de una manera sin igual. Pero no dijo nada después de eso, nos encargamos de curar el resto por nosotros mismos. Tal vez en 2 meses podrás darte de alta del hospital, concluyó con una pequeña sonrisa tranquilizadora mientras cerraba su carpeta. Justo cuando estaba por irse, Goku lo interrumpió con un tono de voz ronco y vacío. ¿Y Takagi Yuki? Preguntó como si supiera que este médico había sido el encargado del caso de ella. Aunque sorprendentemente lo adivinó. Murió. Preguntó con vacilación mientras se mordía el labio inferior con fuerza para no llorar más. Siendo visto por un apenado doctor, la joven Takagi Yuki, actualmente se encuentra en coma, reveló con un tono afligido mientras bajaba la mirada con la intención de no ver la expresión derrumbada de Goku. Sin embargo, dicha información no causó un sentimiento de tristeza ni de derrota en Goku. Todo lo contrario, lo llenó de un inmenso alivio y felicidad, mostrado como un suspiro que no sabía que contenía. Estaba en coma, eso significa que estaba viva. Eso significa que estaba viva. Eso significa que está viva. Eso significa que está viva. Gritó mentalmente con un sentimiento de verdadero alivio y felicidad. Realmente creyó que la había perdido para siempre. Pero aún así, sabía que un estado de coma era grave, ya que si no despertaba la tendrían que desconectar. Por el momento, estaba aliviado. A todo esto, ¿cómo sobrevivió? Él recuerda el terrible estado en el que se encontraba antes de caer inconsciente, por lo tanto, sabía que no había manera alguna de que viviera. Es por eso que en un principio se había rendido. Disculpe, ¿cómo es eso posible? Preguntó nuevamente con un tono de voz ronco, pero esta vez con un poco más de ánimo, lo cual sorprendió al doctor. Bueno, la encontramos debajo de tu cuerpo con heridas múltiples en todo su cuerpo. Afortunadamente no fue nada tan grave. Sin embargo, sufrió un terrible daño mental el cual la postró en coma, explicó con una mirada difícil mientras miraba la expresión de asombro de Goku. Afortunadamente no fue nada tan grave. ¿Cómo era eso posible? Antes de poder preguntarse otra cosa más, recordó cómo antes de caer inconsciente había escuchado una voz monótona decirle, entendido, habilidad única adquirida, curación acelerada. Después de eso todo se puso negro. Cerrando sus ojos para concentrarse, intentó activar esa habilidad única que había adquirido. Después de un par de minutos, abrió sus ojos de par en par al darse cuenta que en la palma de su mano derecha había una cálida luz amarilla.
Se sentía extraño, era como si hubiera tenido esa habilidad desde que había nacido, aunque ahora que recordaba las palabras del doctor, él había mencionado que su cuerpo se estaba curando poco a poco. Sabiendo eso, concentró esa cálida luz en su mano entera, seguido de eso, la moldeó en todo su cuerpo, curando así los huesos y músculos rotos que aún le quedaban. Posiblemente esa habilidad única le había salvado la vida a Yuki y a él mismo. Pero al gastar toda su energía en curar casi por completo a Yuki, solo pudo curarse de las heridas más fatales que tenía. Le dio gracias mentalmente a la voz que le brindó tal habilidad. El doctor, al ver cómo Goku se había recuperado, le indicó que aún necesitaba reposo por al menos unas semanas, hasta que estuvieran 100% seguros de que estaba bien. Aunque también le dijo que dadas las circunstancias especiales que vivió antes, le brindarían el apoyo de un psicólogo, solo para cerciorarse de que todo estuviera bien. Después de un chequeo rápido, le brindaron a Goku un pase con el cual podía ir a visitar a su amiga. Ahora mismo se podía ver a Goku sentado en una silla de ruedas mientras que el médico estaba sosteniéndole por detrás. Ambos se encontraban viendo con diferentes expresiones el cuerpo en coma de Takagi Yuki. Es sorprendente lo que tuvo que soportar esta chica, habló repentinamente el doctor con un tono de voz suave mientras miraba el cuerpo dormido de Yuki. Los médicos especializados que se encargaron de su estabilidad mental dijeron que había sufrido mucho daño. Lamentablemente ella misma se encerró en una cúpula mental en la que nada ni nadie podría dañarla. Se protegió a sí misma de la realidad. Habló una vez más con una expresión triste mientras escucha el silencioso sollozo de Goku. ¿Cuándo despertará?, preguntó con vacilación mientras veía el rostro en paz que tenía su preciada amiga. Aunque era mejor que la muerte, le dolía mucho haber llegado tan tarde como para no salvarla en una pieza. Cuando esté lista, dijo con suavidad mientras escuchaba los breves sollozos de Goku. Eligiendo bien sus palabras, dijo: sabes, los médicos me dijeron que la única razón por la cual ella no se perdió fue porque se aferró a algo muy preciado para ella. Dijo con una mezcla de admiración y asombro mientras tomaba suavemente el hombro de Goku, llamando su atención. Se habrá aferrado a su familia, a la vida, o se aferró a ti. Antes de que Goku pudiera terminar de especular la razón por la cual su amiga no se había perdido, el médico interrumpió suavemente mientras presionaba con un poco de fuerza el hombro de Goku, dando énfasis a que él la había salvado. Dijeron que fuiste y eres la única razón por la cual ella no se derrumbó. Tú eres su héroe. Tras decir esas palabras, el doctor dejó de presionar el hombro de Goku para acto seguido irse lentamente del lugar. Sabía que este era un momento clave para la estabilidad emocional del chico, ya que tras las pruebas que se hicieron con el don de varios especialistas en el área, concluyeron que él también dependía de un hilo. Posiblemente había sufrido un evento muy traumático. Por eso mismo se había marchado del lugar, para dejar que pudiera reflexionar, desahogarse. Pero sobre todo para dejarla ir. Con sollozos amplificados, Goku finalmente pudo desahogar ese sentimiento de sofoco que desarrolló a lo largo de los años. Finalmente pudo llorar y dejar ir el sentimiento de pérdida que su primer amor,